Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido al auditorio de Radio Zacatecas. Estamos transmitiendo en vivo una emisión más de Psicoanálisis y Civilización, en donde hacemos el esfuerzo por transmitirles a ustedes un fragmento de la conversación que de hecho existe entre el psicoanálisis y la civilización. Yo soy Aldo Ávila y está con nosotros también Verónica Ruiz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, auditorio. Buenas tardes, Aldo. Así es, bueno, el día de hoy, recordar que este próximo domingo vamos a celebrar el Día del Padre, ¿no? Como cada tercer domingo de junio que celebramos el Día del Padre. Entonces, bueno, a propósito de este día, de esta celebración al Padre, vamos a tocar este tema, ¿no? Y ahí surge esta pregunta sobre ¿qué lugar tiene el padre hoy en día? Bueno, muy bien. Pues hay que decir que hay muchísimas elucubraciones alrededor de lo que es el padre desde el psicoanálisis. Todos ustedes deben reconocer el hecho que hizo Freud de construir lo que él llamó el complejo de Edipo a través, digamos, de la inspiración de la tragedia de Sófocles, ¿no? Donde se construye ahí una versión del padre, digamos, clásica, típica, paradigmática, de lo que es la función paterna en este triángulo hijo, madre y padre, ¿no? Hay que decir que esa función en términos generales no ha cambiado nada. Ahorita vamos a poder hablar de cuáles son las distintas posiciones paternas que se presentan, sobre todo en el siglo XXI, en nuestra época contemporánea. Pero decir de ya que sobre todo el padre viene a colación al hijo de una manera un tanto tardía, ¿sí? De una manera un tanto no biológica, en el sentido estricto. El padre viene a funcionar mucho más en el plano simbólico imaginario, a diferencia de la madre, ¿no? Donde sí tenemos todo este proceso del embarazo, del parto, finalmente, donde se va haciendo una experiencia realmente distinta, ¿no? El padre viene, sí, en ese sentido, en un segundo tiempo, ¿no? No es del orden tanto del objeto, ni siquiera del objeto simbólico o del objeto real en relación al desprendimiento de la madre, sino que viene definitivamente a nivel de una función. Es decir, entonces que la función paterna que han localizado finalmente el psicoanálisis y sobre todo ya en la orientación lacanina tiene que ver con la separación. Sí, esa función de separar al hijo, a la hija de la madre, finalmente, que no queden totalmente unidos, que no queden pegados. Eso es algo así como el cortar ese cordón umbilical, si lo viéramos así en términos literales, pero se trata de lograr eso en términos simbólicos imaginarios. Es decir, que el hijo no termine como un apéndice de la madre, como una extensión de la madre, o que termine finalmente incluso a merced del hiperpoder que tiene, por así decir, la función materna, el otro materno. Es evidente que tiene una supremacía en el poder sobre esa criatura. El padre, entonces, la función del padre va a ser, en muchos sentidos, desde muchas aristas, eso, darle otra referencia que no sea tal cual la del objeto materno, ¿no? O sea, es quien viene a abrirle, por así decir, un otro mundo más allá de la lengua materna, del mundo materno. Y sin embargo, no deja de ser esa función paterna necesaria que la madre misma la acepte. O sea, porque si la madre misma no permite que algo se interponga entre ella y el hijo, nada, o sea, que nada corte ese cordón umbilical,
podríamos pensar que estamos frente a un sujeto donde no hay una función paterna y donde entonces eso empieza a tener una serie de consecuencias psíquicas, como conocemos en términos de estructuras clínicas, por ejemplo, una psicosis, ¿no? Una psicosis tiene que una psicosis paranoica, una psicosis esquizofrénica, tendría que ver con el rechazo de esa función paterna, o como decimos también, el rechazo del nombre del padre, la forclusión del nombre del padre, como que queda excluida, ¿no? Queda realmente el sujeto envuelto en un mundo único. La función del padre entonces tendría que ver con una segunda, por así decir, una segunda versión del mundo que no sea la materna. Y si hay una segunda versión del mundo, pues puede haber una tercera y una cuarta y una quinta y una sexta, y vemos que todo ese poder también lo va a presentar finalmente la cultura misma, el lenguaje mismo, la sociedad misma van a fortalecer esa función paterna o la van a empezar a multiplicar. Pero para que haya 3, 4, 5 y 6, tiene que haber 2. ¿Sí? Si no hay 2, no hay 3, no hay 4, no hay 5. Se queda, digamos, en la monotonía del uno o del el discurso amo materno. Sí, justo esto que mencionas de la función paterna me hace pensar también en de repente en la jerga psicoanalítica. Está también este concepto del declive de los nombres del padre, ¿no? Lacan. Entonces, bueno, ahorita que mencionas este punto, no sé si nos pudieras hablar un poquito de qué es eso del declive de los nombres del padre. Claro, bueno, eso junto con la primera pregunta del estatuto del padre o del nombre del padre en la actualidad, tendríamos que decir por un lado que Lacan mismo lo anuncia, ¿no? Que nos vemos ya frente a él llama así, a la pluralización de los nombres del padre o a la pulverización del nombre del padre. ¿Qué quiere decir eso? Que se juega una proporción, por así decir, del poderío de la función paterna. Vamos aquí a ponerlo como nombres del padre, como distintas formas o semblantes de autoridad, ¿no? De ley, que se han venido debilitando. ¿Sí? En la medida en que se van pluralizando, finalmente se nota la debilitación del un solo padre, ¿no? Del padre absoluto. Aquí lo podemos leer incluso de manera más coloquial en términos religiosos. Sería que no se trata ya de un monoteísmo o de el Padre, el Dios Padre, el un Dios Padre absoluto, sino más bien muchos chiquitos o muchos medianos, ¿no? Hay una pluralización, como si se pasara del monoteísmo al politeísmo, ¿sí? En distintos pequeños padres a los cuales se les rinde un culto, pero de menor proporción si lo comparáramos como al gran uno, al gran un Padre absoluto, potente. Y finalmente eso también tiene consecuencias, ¿no? Desde otro ángulo se pueden apreciar, por ejemplo, en las distintas ideologías y realidades que han degradado el lugar paterno, el lugar de la autoridad, el lugar de la ley. ¿Sí? No solamente en su función, digamos, clásica, ¿no? Del paradigma familiar, en donde está el padre proveedor, el padre protector, sino que ha dejado de funcionar, ha dejado de ser lo que debería de ser, supuestamente. Se nota en lo social y en la clínica mucho de esto, ¿no? Como el padre, pero en la versión degradada. Generalmente escuchamos todas las críticas hacia los padres. Es mucho más fácil criticar a los padres que a las madres. Los padres son más fáciles de degradar, de cuestionar, de localizar por así sus fallas, sus errores. Hoy en día más, hay que poner eso con toda la feminización del mundo,
también encontramos en ese sentido que ya ni siquiera la clásica versión del padre, proveedor, protector, es propia del hombre, sino ha sido esto como desplazado a otros, o como a padres más antiguos, como los abuelos, por así decir, sino entre mujeres mismas, varias mujeres van, digamos, la abuela, por ejemplo, ¿no? Van tomando ese lugar de autoridad y de proveedor y de, finalmente, de proveerle distintas versiones del mundo al hijo. No como tal el padre biológico, si lo quisiéramos pensar así. El padre biológico está bastante cuestionado y también por el lado de la tecnología está bastante bien suplido. Hoy en día se puede lograr, digamos, a través de inseminaciones artificiales, por ejemplo, o a través simplemente de matrimonios del mismo sexo, en el caso de las mujeres, tal cual la supuesta sustitución o desplazamiento del lugar del padre biológico. Del padre biológico prácticamente la tecnología solamente necesita un espermatozoide para poder proveerle a la mujer un hijo sin necesidad de pasar por el padre. A ese grado está cuestionado y en ese sentido mermado lo que ahora sí podríamos llamar aquella figura del padre, que no es necesariamente la función del padre, que es lo más importante, sino la idea, que es lo que se llama figura, es como una idea, una figurilla ahí del padre, una caricatura del padre está en cuestionamiento grave, ¿no? Está en una crisis evidente. Eso no quiere decir que no hayan buenos padres, padres protectores, proveedores, cariñosos, etcétera, pero incluso la idea de soy madre y padre a la vez, muy propia también de nuestra contemporaneidad, ¿no? De las madres solteras o de los proyectos así, y a través de la tecnología, entonces se desplaza ahí sí la figura paterna, pero no necesariamente la función paterna. Bueno, nos piden un corte en este momento y regresamos. Bien, entonces estamos de vuelta. Estamos de vuelta en esta transmisión que ahora que estamos hablando del nombre del padre, de la función paterna, finalmente de las elucubraciones que hace el psicoanálisis en relación al padre. Sí, bueno, y me hacías ahorita pensar, Aldo, en esto que comentabas sobre las, digamos que cómo la madre puede desempeñar esta función paterna, ¿no? En ciertos casos, pero me hace pensar también en que hoy en día, bueno, pues tenemos nuevos paradigmas de pareja también, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa ahí cuando en los niños, que es un producto de matrimonios gays, digamos de dos mujeres o dos hombres, qué pasa entonces ahí con la función paterna o la figura paterna con esos niños? ¿Cómo se construye eso? Bueno, primero hacer esta precisión de que es difícil que la madre misma haga la función paterna, o sea, por eso nosotros hablamos de función materna y función paterna. Puede ser que una madre que no esté ejerciendo tanto la función materna pueda hacer justamente la función paterna. Y eso es lo que sucede, por ejemplo, en los matrimonios gay. Y para que vean, esto de la figura paterna no es algo que se utilice tanto en el psicoanálisis, es más bien en ideologías sociales, psicologistas. O sea, más bien es función paterna, función materna. Y en los matrimonios gays del mismo sexo, por ejemplo, en el caso de las dos mujeres, una de ellas desempeñará la función materna y la otra desempeñará la función paterna. Lo mismo sucederá en el matrimonio gay de hombres. Uno de ellos ejercerá, no podemos decir así conscientemente, ejercerá la función materna y el otro ejercerá la función paterna, porque es así donde se articulan las dos versiones que se van a transmitir al hijo. La primera versión es la materna y la segunda versión es la paterna.
independientemente de la figura. Aquí vamos a ver que, por ejemplo, en el caso de las dos mujeres, pues son dos mujeres, no se ve como tal una figura paterna, que a veces sí se le suele depositar, por ejemplo, al hermano, al abuelito, al tío, por esa imagen, por lo imaginario de que ya se trata de un hombre y entonces ya se cree que esa es hace la función paterna, y no, está demostrado justamente en nuestros matrimonios que no, que puede ser una mujer, no necesariamente la madre, una mujer puede ser la que hace la función paterna y otra mujer puede hacer la función materna. Sí, y bueno, también en ese sentido, por ejemplo, en la clínica, Aldo, ¿qué es lo que se escucha ahí digamos, en ese sentido del padre? Realmente ya no, pacientes ya no hablan del padre, o qué es lo que se puede ahí rescatar, digamos, en términos generales en relación al padre. Por ejemplo, yo he notado mucho en la clínica, en la actualidad, por ejemplo, una novedad es que ahora el padre está más amarrado en ese sentido por la ley. Antes era más fácil que se dejara al padre huir, ¿no? Y ni siquiera realizar las funciones, digamos, elementales, materiales de ser un proveedor, por lo menos, ¿no? No se diga un protector, no se diga realizar auténticamente la otra versión del mundo más allá de la versión materna. Porque hoy sí se le puede exigir, con todas las de la ley y de manera retroactiva, que al padre biológico, pero que es el padre biológico, que se localiza en su registro simbólico imaginario como ciudadano, digamos, que tiene que responder a las leyes, digamos, a otra ley, otro padre que es más bien el padre de la autoridad, de la Constitución, por ejemplo, del Código Civil, el juez, ¿no? El abogado, pueden hacer que ese sujeto responda a una responsabilidad que se le exige, ¿no? Y que por lo menos sea proveedor de una pensión. Esa es una mínima versión del padre que hoy en día se le exige al sujeto, o por lo menos el niño incluso tiene derecho a ejercer eso, porque a veces, como decíamos, la misma madre puede ser que se desprenda del padre y que con ciertas ideologías, incluso justificadas o no, exija que el otro no se responsabilice de nada, ¿no? En este tipo de actos tienen consecuencias en los tres, tanto el que no se responsabiliza de nada y se va y desaparece, como el hijo que se queda finalmente con un vacío, una pregunta en quién es ese sujeto, quién es ese padre del cual yo vengo seguramente, ¿no? Desde sus teorías sexuales infantiles, construye de dónde vengo, ¿no? No puedo venir solamente de mi madre, y eso la cultura se encarga de darle las respuestas, ¿no? El niño mismo tiene el derecho de pedir eso, esa presencia del padre, aunque sea solamente a través de la pensión. Y ojo, aquí con las mujeres, las abuelitas y los abuelitos, es muy importante eso para el hijo, ¿sí? Es mejor que tenga la presencia, aunque sea así, a nivel de la pensión, aunque sea una persona de, pues no sé, de mala fama, de poca, o de mucha, ¿no? O que tenga otras familias, etcétera, pero es mejor dejar con ciertas respuestas, o sea, llenar de contenido ese lugar vacío que dejarlo vacío. Porque si lo deja vacío, es mucho más difícil de asimilar para el sujeto. A veces se cree que dejando vacío ese lugar, el sujeto, el niño, se le va a quitar un problema, y no, se le va a agregar un problema porque no va a saber qué hacer con ese vacío, siempre va a tener esa incógnita. Hoy en día la ley les da el derecho al niño, aunque la mamá no quiera, ¿no? Pero ese es un llamado al padre, aunque sea así, aunque el otro día pues no pago la pensión y me voy a la cárcel, bueno, pero se vio una respuesta a ese vacío. No es
el padre, por así decir, sin nombre, ¿no? El padre así en abstracto. Es peor, porque puede ser cualquier cosa. No, no es algo en específico, chueco, derecho, bueno, malo, sino queda así en abstracto, ¿sí? Y es mucho más difícil de digerir y de asimilar. Y por el otro lado, para la mujer misma, se le libra, digamos, esa idea o esa tentación de pensar que tuvo al hijo así como por el Espíritu Santo, ¿no? Como que esa historia de su vida la borró y la eliminó, pero en el inconsciente no se elimina, ¿no? Finalmente ellas hay una parte de su historia que la involucra, que tiene que ver con una configuración subjetiva en la que ella se encontraba cuando sucedió el embarazo, el parto y la crianza. Tampoco es conveniente que ella crea que no pasó nada. Es mejor, digamos, simbolizarlo, ejercerlo. Y a mí me parece que la ley hoy está ya, digamos, al menos en este caso, así a la altura de lo que sucede y de lo que se necesita, ¿no? O sea, que sí hay una sanción del padre y con eso hacen existir al padre. ¿Por qué es importante eso? Otra vez, porque se va a crear una segunda versión, aunque sea una mala versión, pero es una segunda versión que ahora va a permitir una tercera y una cuarta y una quinta y una sexta. Pero si no, si se queda así al sujeto o al niño pegado o sin que haya alguien ahí que corte, que haga una diferencia. Por eso es muy difícil y muy tramposo decir soy madre y padre a la vez, porque no es cierto. Eso que dice soy madre y padre a la vez es más bien madre. ¿Sí? O sea, aunque sea proveedor, protector y todo, pero sigue siendo la primer versión y la única del mundo. No hay algo que perturbe eso. Y el padre, también, esto en términos legales, es el único que tiene en ese sentido los mismos derechos que la madre sobre el hijo. En sociedades más avanzadas, como en los nórdicos, se nota mejor eso. O sea, los derechos que tiene el padre sobre los hijos, poniéndolos prácticamente al mismo nivel que el de las mujeres o el de las madres. Pero en términos estrictos es el padre el que también tiene derechos sobre eso. Es tan su hijo como el de la madre. En términos legítimos y éticos sería así. Entonces, bueno, para los tres es importante, es muy importante que se creen esas dos vertientes, vámonos otra vez con Freud, esas dos que se puedan localizar en este sentido el Edipo, ¿no? El padre, la madre y el hijo. Preferible, si decimos así, en términos sociales, moral, que se construya el Edipo a que nada más se quede, digamos, la relación unilateral del hijo con la madre. Sin embargo, ¿por qué lo decimos? Porque se queda a merced de la omnipotencia del discurso único. Y eso en términos clínicos está demostrado que apuntala más hacia la psicosis o hacia la perversión. ¿Sí? No es, digamos, el camino clásico de la neurosis. Pero este mundo, para bien o para mal, sí está apuntalando a debilitar esa función paterna. Por eso es un mundo en ese sentido un poco más delirante, un poco más autista, un poco más sin ley, un poco más relajado en relación a la autoridad, a la responsabilidad, etcétera. Por eso podríamos pensar que sería mejor, pero la realidad es que no. O sea, se está empujando a seguir debilitando esa función paterna y también la tecnología está apuntalando para allá. Entonces, bueno, es todo un tema y me parece que se nos está acabando el tiempo. Así que continuamos con este tema la próxima semana.